All right, let's go to Matthew, guys. Matthew 25. Ayer hablamos de la pureza personal, personal purity. Does anybody remember anything that was mentioned yesterday from our time together? Anybody want to share something from yesterday's lesson? Go ahead. Was that somebody said yes? Oh. Right. ¿Qué fue? I like that, man. Because I'm just a plastic cup. I like that. That's it, man. A McDonald's Big Mac cup. Whatever, man. All right, look at Matthew 25, guys. I'm not sure where we're going with this teaching, to be honest with you. We're going to start here and see where it goes. I titled it Integrity in Giving. Integrity in Giving. And then we're going to go over to Acts chapter 5 in a little bit. Pero vamos a empezar en Mateo 25. Matthew 25. I won't teach this with the teenagers because most of them, how many of you guys have jobs? How many of you guys have income? You get paid somehow. So 90%, almost 100, de alguna manera u otra. So then, this is perfect then. Is this too loud, guys? See? Ah, sí, hermano. Ok, no hay problema. Vamos a cobrar doble entonces por 2 idiomas. Es esta. Sí, está bien, hermano. Ok. All right, Mateo 25. Mateo 25. Okay. Hice la pregunta que cuántos reciben algún tipo de ingreso. Mi primer trabajo fue pushing carts at a supermarket. I was 14 years old, 14 años de edad, making like $4.50 an hour. And we didn't have the little carritos, los carritos que vendía, pushes it for you. Hombre, puro horsepower y en la nieve, in the snow and the slush, and man, that was the real deal, man. And for $4.50 an hour, that was. Pero when you're 15, cuando tienes 15 años de edad, man, $100 is, that's a pair of Jordans, man. That's, you just got to wait 2 weeks. So it was a good deal. And, pero hacíamos lo que fuera to get money. The paper routes. Niños de 10 años tenían paper routes. Ahorita, man, it's different times. Y todos quieren empezar with the highest paying job y quieren ser millonarios a los 18. And, get whatever, guys. I eat, whatever pays the bills. And en Mateo 25 habla sobre cómo Dios es un inversionista. Dios invierte y Dios espera recibir de regreso de nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Vamos a empezar en Mateo 25 y el versículo número 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta es una parábola, sabemos que es una ilustración para explicar un principio eterno que nosotros podemos entender. Y a uno dio 5 talentos, remember the numbers, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. So 5, 2 and 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Eso es bien importante entender, que Dios da de acuerdo a la capacidad. ¿Okay? Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, mucho de la Biblia, guys, se mide por porcentajes, no se mide por cantidades. ¿Okay? O sea, el que tenía 5 ganó 5, el que tenía 2 ganó 2. ¿Cuál ganó más? Ganaron igual. Percentage wise, they did the same. ¿Okay? 100% los dos. 100% increase.
Aunque él tenía 10, él tenía 4, los dos hicieron lo mismo en cuanto a porcentaje. Porque Dios no capacita a todos de la misma manera. ¿Okay? No todos pueden ser pastor porque no todos tienen la paciencia para lidiar con gente. Algunos matarían a la... You kill everybody. Dios mátalos, you know. Y otros no tienen la gracia para ser animador. ¿Okay? Dios dio dones a los hombres. Algunos tienen el don de dar. Some people are very giving y otros son codos. Alguien conoce a alguien que they like to give. Pero son pocos. Todos dan, pero algunos they give. I'm talking about, they would give you their car. You know, si Dios se lo dijera, te dan hasta la ropa. Entonces Dios capacita a diferentes personas de diferentes maneras y todos trabajando juntos se hace la obra. ¿Okay? Entonces está el don de animar. Algunos tienen la paciencia para sentarse con un viejito en un shelter y platicar con ellos por 1 hora y escucharlos. Y otros dicen, man, I can never do it. Yo no podría hacer eso. Entonces tú tienes que descubrir cuál es tu don que Dios te dio. What are you good at? ¿Okay? ¿Para qué eres bueno? We're all good for something, believe it or not. Entonces dice la palabra de Dios que invirtieron y recibieron. Dice la palabra de Dios entonces, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra. He got lazy. ¿Okay? Hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, ¿qué estaba haciendo todo el tiempo mientras los otros estaban negociando? Who knows. Pero no estaba haciendo su trabajo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, now notice the approval, miren como el Señor en la parábola mira la buena administración. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te di poco, fuiste fiel, ahora te voy a poner sobre mucho. Why? Listen, porque comprobó que podía ser confiado. ¿Okay? Entonces, principle, si eres fiel en lo poco, Dios te va a confiar con más. Si no eres fiel con lo poco, ¿por qué te va a dar más? Makes no sense. ¿Okay? Entonces, Dios siempre empieza pequeño. He always starts small. ¿Okay? Empieza con una clase, empieza con un ministerio pequeño, empieza con $10. Y si eres fiel ahí, I said, okay, I can trust you with 20. I can trust you con más. So you have to start small, jóvenes, okay? No se crean esto de Mr. Beast, que todos quieren ser millonarios, right? My kids think he's the best thing in the world. Well, ese es uno de 1 millón that make it there. The other die trying. And so you have to start small. You have to start somewhere, okay? Porque la única manera de comprobarte es empezar pequeño, to start small. And you have to prove yourself. And it takes time. And promotions don't come easy, and you have to put in the time, and you have to put in the effort. Y dice la Biblia entonces, llegando también, versículo 22, también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Now this is Jesus speaking, guys. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Excuses. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. So he didn't lose anything, but he just didn't make anything. No lo invirtió. Y miren cuál es la actitud del Señor hacia él. Versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, con más razón, por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, y aquí está el principio, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil hay un principio espiritual, aunque aplica a la administración y a la mayordomía.
Entonces, lo que yo puedo ver de este pasaje es que Dios da más al que es fiel en administrar. Entonces, el principio que tenemos que entender es que todos somos administradores. ¿Okay? Nadie somos dueños de nada de lo que tenemos, somos administradores. Y, guys, es tan importante que aprendamos a dar, that we learn to give. Que aprendamos a dar. Todos levantaron la mano diciendo, yo recibo dinero. Ahora, I'm curious to know cuántos de ustedes dan regularmente y fielmente, no solamente a la obra de Dios, pero a personas, a ayudar, a hacer. Esa es una gracia que tenemos que aprender, muchachos. It's something we have to learn to give. Ahora, miren 1 Corintios 15, por favor, look at 1 Corinthians 15. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios, medida, remecida, apretada, overflowing. And so when we learn to give, God gives us more. ¿Cuántos creen eso? You believe that? Dios te da más. Alguien dijo esto, yo doy y Dios da, yo doy con una pala, Dios da con un bobcat. And God, you can never outgive God. Nunca le vas a ganar a Dios. You're never going to give more than what He could give you. Never, never. Okay? Nunca. Trust me, I've practiced it. Yo lo he puesto en práctica and it's true. Tú nunca le vas a dar más a Dios que lo que Él te pueda dar. Okay? If you want to write this down, remember de siempre, Dios, God replenishes, Dios rellena. Okay? Tú nunca te vas a quedar vacío. Lo que tú des, Dios te lo va a dar. And he'll fill your cup again para que sigas dando. You're never going to go dry. You'll never go broke as long as you're giving to the work of God. You'll never go broke. Porque Dios va a seguir supliendo para que tú sigas dando. Entonces, el mejor principio de mayordomía es invierte en la obra de Dios. Give back into the work of God. All right. 1 Corintios capítulo 15. Okay. Miren versículo número 9. 15:9. Dice, la gracia de Dios en el área de servicio. Touch on this for just one second. 1 Corintios 15, versículo 9. Dice la palabra de Dios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos en este pasaje que la gracia de Dios es lo que nos equipa para servir. Es lo que nos equipa para servir. Porque muchachos, no está en nuestra naturaleza servir. Serving there's really nothing in it for me, in a sense. There's satisfaction, hay satisfacción, but no hay ganancia monetaria. Matter of fact, many times tú inviertes de tu dinero y tú inviertes de tu tiempo y you really don't gain nothing except for the satisfaction de estar en la voluntad de Dios y el gozo de servir. Pero que haya una ganancia monetaria, que haya algo que yo gane al final del día, it really isn't. No es el caso muchas veces. Pero esa es la gracia de Dios. Entonces en 2 Corintios capítulo 8, 2 Corinthians chapter 8, versículo 1, vemos la gracia de Dios en el área de dar, en giving. And I promise you something, guys. I'm not going to impress you with the preaching, but I'm going to try to give you what I think que Dios bendice para que te vaya bien en tu vida y tengas la bendición de Dios en tu vida. 2 Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aquí está, de eso la gracia comes in, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente el Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que rogaron, let us participate, queremos participar. Un tell you a story de cómo Dios replena, y no sé si se las he contado. Había un hermano americano que tenía una F-150 de venta en la English Church parking lot.
I got so many stories. Pero y tenía un for sale sign. Nice truck, burgundy color, un color guinda ahí, y mi esposa le gustó. I don't know why, pero she said, I like it, we should look at it. And quería $7,500, $7,500. Y yo, I have $7,500. I still don't have $7,500. Y hablé con Chuck Friend, se llamaba. Y le dije, Chuck, what do you want for the truck? And he said, $7,500. Le dije, oh, okay, well, nomás, just asking. Pero es como que, whatever, that's not even, ¿para qué? And so, así quedó. And he said, you like the truck? Le dije, yeah, I like it. Dijo, mira, vamos a hacer algo. Dijo, I'll sell it, te la vendo, págame lo que quieras cuando puedas, 100 al mes, 200, whatever, no intereses. If it takes you 10 years, pues, le dije, no, great deal, dale, let's go. I figured $10 a month for the next 20 years. I can do that. Hope he dies before that. Man, if he dies at 55, I'm good. So así quedamos on Sunday morning. Okay. Sunday night, dijo, en la noche we'll meet y te firmo el título and we'll do all of the paperwork. Dijo, okay. Salimos de la iglesia americana. And the truck is at the end of the parking lot. Y él va caminando para allá. And I'm walking behind him. Pero it was obvious que él quería distancia. Cuando alguien quiere caminar contigo, they wait for you. Y él no, él iba adelante. Llegamos a la troca, and he's like, aquí está el título, lo pone en el cofre, he puts it on the truck. And he said, ahora yo creo que él iba solo porque iba orando, confirmando con Dios de lo que él iba a hacer. He said, you know what, Pastor? He said, man, toda la tarde Dios me ha estado diciendo that I have to give it to you, que te la tengo que dar. Le dije, Chuck, you better be sure what you're doing, man. Quiero que estés bien seguro porque no quiero el día de mañana que te arrepientas y que me veas mal. Dijo, no, Dios quiere que te la dé. Me ha estado diciendo toda la tarde, give it to him. I go, all right, Chuck, hurry up and sign it, man. Before God changes his mind. and so la firmó, gave me the title. Y le dije a Rosa, me dijo, Rosa's waiting in the car. Dijo, ya se hizo. Le dije, we got it. She said, okay, porque ella creía that we were going to do the financial agreement. Le dije, God gave it to us. Le dije, really? Yeah, Dios nos la dio. A couple months después, había una Ford Bronco in the parking lot. Una Ford Bronco viejita como del 84. They're really nice, cuadraditas, all clutch, stick shift. Y era del hermano de un hermano americano. And he was moving to college. Y le dije, hey, Mike, how about that truck? Dijo, yeah, it's... Miren, guys, aprendan esto. Lo peor que pueda pasar es que te digan que no. You're not going to lose anything by asking. Okay? And so many stories are coming. Le dije, Mike, ¿qué onda con la troca? Me dice, es de mi hijo, déjame hablar con él y a ver si te la quiere vender. He was selling it. Le dije, pues háblale. Se llamaba David igual que yo. He said, hablé con mi hijo and he said, you can have it, que te la regala. He doesn't care for it. It doesn't work. Dijo, it runs wild. Y me la regaló. He gave it to me, man. Nice little truck, guys. La metí al lodo with the four-wheel drive. It worked, aluminum rims, just really, really nice truck. Cloth interior. Teníamos un aniversario de la iglesia y dije, man, ¿qué promoción podemos hacer? Dije, oh, let's give away the Bronco. Dios me la dio, I can give it away. We gave it away, la promocionamos. Y guys, esa ha sido mi vida for the last 16 years. Dios da, tú das, Él da, tú das. It just keeps coming. It's a circle, man. Does anybody believe me? I'm not making this stuff. It's a circle, guys. It really is. Pero ¿sabes qué detiene el círculo? When you say, mine. Okay? It ruins the cycle. You have to let it go. Y creer que de donde vino hay más. There's more. There's more. Okay? God's supply is endless. Okay? And so es lo que quiero ayudarte para que tú seas bendecido, no para que la cuenta de la iglesia crece. Ahora, let me tell you this. There's a double blessing. El que recibe y el que da. Okay? And we're going to look at that in just a second here. And I'll tell you one more story. And so se está grabando and that's okay. But because I'm very transparent and because I want to help you. For many, many years, yo ganaba like $43,000, $44,000. Okay? Started like at $42,000. And it's not a lot of money when you got 4 kids. Okay? And now a dog. And, you know, it's not a lot of money. We were in debt for many, many years. We just, cada cheque, cuando agarraba, it was already gone. It was like that. And every income tax return, we're giving it back and just getting out of the hole. And now I make about 48, 49. Okay? Whatever. God's been good. But
in the past years, we were giving anywhere from $14,000 to $16,000 back. So you take 48 minus 16, and we're living off of 35. Now, 2 houses later, okay, and 3 cars paid, and God's been good. The numbers don't add up. La matemática no concuerda. Más de que Dios es bueno. So, me dice el pastor americano, dice, David, dice, do you have any painters in tu iglesia, in your church, con los hermanos? Le dije, yeah, we have, eso nos sobra. We have painters. No tenemos ingenieros, but we have painters. And he said, I wish we had engineers. And I said, yeah. And he said, I said, yeah. Y le di el número. Y le dije, what's going on? Dijo, voy a vender la casa. We're going to sell our house, and we bought land, and we're going to build a house. Dijo, ok, está bien. 2 semanas antes de eso, habíamos ido a ver una casa. We're trying to buy a house, a bigger house for our family. Y íbamos a dar $50,000 down payment. I had good credit. My mom was going to cosa en buen crédito. El banco dijo, no, préstamo. It was weird, man, weird. Estábamos seguros que sí. 2 semanas después dice el pastor, ¿tienes pintores? Le dije, ya. And I was walking out of his office, estaba saliendo de la oficina, y me dice, you know anybody looking for a house? Le dije, no. Di como 5 pasos, I said, wait a minute, we are. So regresé, le dije, actually, we were just going to buy Francie Taylor's house, and it didn't go through. He said, why don't you guys come by, vengan el miércoles, it was a Wednesday, come after church, and look at it. Okay. Era winter time. Fuimos un miércoles, teníamos un servicio, y Rosa había estado orando for a house, a big backyard, fenced in, finished basement. Y cuando entramos, it was exactly that. Big backyard, fenced in, finished basement, and about 4 minutes from the church. Y le dije, y ella entró y dijo, this is it. Dijo, okay, let's do it. How much? Dijo, well, la casa vale about $270 on the market, pero yo nomás necesito $210. That's all I need is $210. So yo la puedo vender for $270, pero I just need $210. So if you can do $210, we'll do it. Le dije, let's do it, man. ¿Qué pasó? Me regaló $60,000 in equity, like that. El momento que firmamos, I made $60,000. Come on, guys. ¿Alguien cree que maybe está atado to the cycle, to giving? And I could tell you story after story after story after story. And maybe I should para convencerte, because some of you are still like, but listen, guys, God is good, I'm telling you, man. Dios es bueno. And God's not after your money. He wants to bless you through your money. And so, ahora sí, let's look at some Bible though. Vayan a Hechos capítulo número 5, Acts chapter number 5. Dice la Biblia ahí en el versículo 1. Let's pick it up in 432. Let's go back just so we can get the entire story of what's going on. El libro de los Hechos 432. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. By the way, that's the right mentality to have. Okay? Esa es la mentalidad que a Dios le agrada que tengamos. Nada de lo que yo poseo es mío. You see that, jóvenes? Okay? That's the right place to be. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, poseer algo doesn't mean you're the owner. It just means you're the possessor. Okay? Hijo, let me see your tablet. Okay? Am I the owner? I'm just the possessor. Okay? No es mío. I'm just holding on to it. Es todo. You're the owner. Right? It's that simple. Todo lo que Dios te ha dado, tú nomás te lo presta. Pero no eres el dueño. Él es el dueño. Okay? No es lo que dice. Y ninguno decía ser, habla de su actitud. Tenían la actitud, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. And if you want to underline this in your Bibles, the next phrase, abundante gracia. It's interesting que no dice que nada más gracia era sobre ellos, sino abundante gracia. ¿Por qué era abundante gracia? Porque la actitud que tenía era una actitud que Dios le agradaba. ¿Cuál era la actitud? No es mío, nada es mío. Y porque tenían la actitud correcta, en el versículo 32, Dios dice que Dios les dio abundante gracia, eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Look at the snowball effect. La mentalidad correcta, la gracia de Dios y las necesidades son suplidas. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y luego la Biblia adds un individuo ahí by the name of José that I'm not sure why, it just seems like it doesn't fit and I got to figure out why. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. I think it's porque era levita, los levitas no tenían que tener terreno, but he was the exception. Pero cierto hombre, verse number 1, y aquí está el punto, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Estaba haciendo lo que todos estaban haciendo. Y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y aquí están jóvenes, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué estaba el Señor queriendo enseñarles a ellos y a nosotros? Integridad. Integrity. Que podemos mentir a los hombres, pero no al Señor. Podemos engañar a cualquier persona, pero el Señor ve lo que en verdad es. Ahora, dice que una abuelita le dio a su nieta $1 y una cora antes de irse a la escuela dominical y le dijo, tú escoge lo que quieras poner en la ofrenda. Cuando regresó la niña a la casa, la abuela le preguntó, estoy curiosa por saber qué pusiste en la ofrenda. Y la niña dijo, yo tenía todas las intenciones de poner el $1, hasta que el pastor dijo que Dios amaba al dador alegre. Entonces puse la cora porque me daba más gozo poner la cora que el $1. Now, a cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser dadivosos conforme a la gracia de Dios. Y todos tenemos abundancia. We're rich. Do you know this? ¿Sabes tú esto? How many guys have a car? ¿Cuántos tienen un carro? Okay. Do you know this? Que si tú tienes carro, estás en el top 3%. The elite in the world, only 3%, solo 3% de personas en el mundo tienen un carro. Tú eres tan rico que tú tiras comida a la basura. Think about it. And so, guys, we're just in Mexico. If you haven't gone, man, you need to go. Y personas viviendo I get claustrophobic just thinking about it. En casitas de lámina, guys, de lámina. The roof about 8 foot high, no more than 9 feet high. Lámina, metal roof. Es como ponerte un comal. 95-degree heat beating down on your head. No windows.
una de las paredes era un mattress de una, remember Johnny? It was a mattress de una cama. Y yo no puedo imaginar vivir en eso. Nosotros, aire acondicionado, ropa de marca, el teléfono promedio que tenemos, $600, $700, $800, $900, $1,000. Asientos de piel. ¿Alguien está conmigo? Entonces, guys, we're blessed, somos bendecidos. El problema es que no nos vemos así, porque siempre nos estamos comparando con alguien más. Pues no tengo lo que ellos tienen. My goodness, compárate con alguien que no tiene lo que tú tienes. Tú eres bendecido en esta mañana. Y esa bendición, listen to me, esa bendición tiene que ahora salir de ti y llegar a otros. Dios está bendecido para que seas de bendición. No, not so you can hoard it. Y atorártelo and just enjoy it. If you do that, ¿saben lo que es eso? Si tienes una manguera, and you got a manguera, and we've all done it, right? What do? You crimp it. ¿Y qué pasa? El agua ya no sale. Cuando tú dejas de dar, you're crimping it. Ya no sale. And guys, don't crimp it. Don't be stingy. Don't be stingy. Dice la Biblia, el que da mucho, mucho se le da. El que siembra abundante, recoge abundante. Don't be stingy. Don't love money. What is money? Déjame hacerte una pregunta. What would you do if you had $10 million? ¿Qué harías con $10 millones? What would you buy? Bills? ¿Qué comprarías? I'll tell you what I'll buy. I'll buy me a good bass fishing boat. And then I'll buy a house with a good lake so I can use the boat. Then what? Yeah, then with inflation prices, a lo mejor, yeah, that's it, we're done, right? Then I'm in debt. But listen to my reasoning. Escucha mi razonamiento. Eventually llegas al punto que dices, ¿y ahora qué? Now what? ¿Qué más puedo comprar? Oh, I'm going to buy a yacht. ¿Para qué? Para usarlo once every 3 years. Then what? ¿Y ahora qué compro? Porque me sobra tanto dinero, ¿qué ahora qué hago con él? Y llega a ser, believe it or not, I've never been there, que me ha sobrado tanto así. Pero yo creo que llega al punto que ellos, los que tienen tanto dinero, llegan al punto que desearían una vida simple. Desearían poder caminar en una tienda without people rushing them for a picture and an autograph. Porque el dinero que es simplemente una herramienta. It's just a tool para cumplir un propósito. Could you imagine si yo tuviera un martillo, if I had a hammer, and I say, oh, hammer, I love you, hammer. And I have a relationship with a hammer. You would say, Pastor, you're crazy. No, el propósito de un martillo es to put a nail in the wall, that's it. No para que lo ames, it's just to put a nail in the wall. Y el dinero que es todo lo que es. It's just a tool. It's just a tool. No debes vivir para el dinero, ni amar el dinero, ni buscar el dinero, ni sacrificar anything for money. You need to use money and not money use you. So miren quién fundara la iglesia. Look who funded the church. Okay? It wasn't a government funded thing. No era algo que el gobierno fundaba. No era algo que la gente daba donaciones. Dice la palabra de Dios. Dice así, versículo 34. Dice que vendían las propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿De dónde es fundada la iglesia? How is the church funded? Por los mismos creyentes. The believers. Okay? Now, ustedes creo yo que deben ser algunos de los the greatest givers en toda la iglesia. ¿Por qué? Most of you, la mayoría no tienen un mortgage. Which means que no tienes house repairs. Que no tienes home insurance. Que no tienes que pagar laundry if you live at home, vives en casa. Muchos de ustedes están ganando más que sus papás. Y no tienes ni una cuarta parte de los biles que ellos tienen que pagar. So, teóricamente, tú deberías tener más libre
para tener tus ahorros y ser generoso con la obra de Dios. Ustedes deberían ser the biggest givers in church. Porque if we make a list of my financial responsibilities and yours, then you got it made. Cada ratito. Dad, se quebró esto. Dad, se quebró aquello. Y Rosa quiere pintar every 4 months the house. Quiere pintar in the spring, in the summer, in the fall, in the winter. I need $5,000 a month just to stay afloat. Y ustedes, you guys could get by $1,200, $1,300. Si fueran disciplinados. You guys ought to be loading that offering plate, man. Y triste, a veces los jóvenes de la edad de ustedes son los que menos dan. Me está más interesado en ahorrar para comprar ese teléfono, para comprar, that next pair of shoes que va a salir, ese perfume de $150, and nothing wrong with that. But if you have to ask me, la mejor inversión es invertir en la obra de Dios. Y no invertir en algo que se acaba, que se echa a perder, que no dura. Invierte en la obra de Dios. And guys, listen to me. Dios puede darte eso y mucho más. Try praying about it. Try praying. Try praying about it. Okay? We just got married y Rosa dijo, we need a TV. We didn't have a TV. Nos casamos, we didn't have anything, guys. Por cierto, when you're going to get married, no necesitas tener todo. You're engaged, congratulations. You don't got to have everything. We didn't have nothing, man. Y dijo, we need a TV. So fuimos a la tienda, and I didn't have credit. I didn't have bad credit, I just didn't have any credit. And it was the most embarrassing thing ever. Hablamos con el guy, dijo, queremos sacar una TV. Aplicamos para crédito. Y you know what, cuando te dicen, we'll send you a letter in the mail. You know what that means? That's a nice way of saying, So dijo Rosa, ¿qué dijo? Dijo que I forget what I said, pero let's just go, hombre, we don't need one anyway. Man, those are humiliating. So, y luego no tenemos una vacuum cleaner. We didn't have nothing, guys. Okay? Y dijo, let's pray for him, vamos a orar. And we prayed. Ella oró, yo creo. Poquito después nos habla un americano. Nos habla el mismo del Bronco, Mike Markley. Me habla y dice, hey, brother Naya, una familia, they moved out of town y dejaron un bunch of furniture aquí en la iglesia y está una vacuum cleaner. It looks really good. Wondering if you need one. ¿Necesitas una? I said, yeah, we do. I go, okay, I'll drop it off. Y era de las vacuum cleaners que they propel themselves, man, hasta solitas se dejaron. Bueno, me telling you, Dios puede darte esas cosas y todo más. You don't have to go buy everything, guys. No tienes que ir a comprar todo. Déjale lugar a Dios, que Él sea Dios en tu vida. Let God be God in your life. Dale lugar a Dios que Él obre. Dale lugar a Dios que te enseñe lo que Él puede hacer. Y a veces nos endeudamos just because we can't wait. So here's some sound advice financial. Very simple. Algo muy sencillo, but it works. Es una fórmula. From everything you receive, de todo lo que tú recibas, save some. I don't want to know amounts. No quiero saber cantidades, but how many of you guys have money saved? Raise your hand. La mitad. Y no voy a hablar de cantidades. So maybe somebody, I got $10. Hey, that's saved, right? Ahorita se te va a ir en el café. Save some. Number 2, spend some. Ahorra algo, gasta algo. And then number 3, give some. Da algo. Every time you get paid, cada vez que tú recibas, put something away. Put something away. No digas, man, I just got paid, ¿qué compro? Put something away. Guárdalo. There's nothing like having your little savings account, tu cuenta de ahorros. Y ten tu cuentecita. It stinks to be broke, guys. When you get married, not having that money, it's a tremendous financial pressure on your home to have that situation. Ten tu ahorro and then spend something. Spend a little bit.
and then give something. Every time, give something. Dale algo a alguien. Give more to missions. Give more. Y si cada vez que tú recibes dinero, you do those 3 things, you'll be fine financially the rest of your life. You'll never have a need, nunca vas a tener necesidad porque tienes ahorros y porque invertiste en la obra de Dios. Y tendrás gozo porque estás dando. And everything you need emotionally and financially, you'll be fine. So remember, you save some, you give some, and you spend some. So jóvenes, la edad de ustedes, guys, you guys should be set financially. You guys should be the top givers in church. You guys should be the top. Okay? I told you, cuando nosotros empezamos a trabajar, we're making $4.50. Ahorita, Wendy's is paying $17, man. Muchachos de 15 años are making more than their parents. Necesitamos la gracia de Dios para entender que no somos dueños, simplemente somos administradores. You can't outgive God, jóvenes. You can't outgive Him. Y la Biblia dice, y no has mentido a los hombres, sino a Dios. So be responsible. Sean responsables con sus finanzas. You don't have to have the latest phone, guys. You really don't. No tienes que agarrar el que se dobla a la mitad. You don't need it. No lo necesitas. You know what that is? Muchas veces es avaricia. I want to have it so I could show it off. That's an expensive thing to show off. Hacerte una pregunta. So vas a gastar $1,200 on a phone. How much do you have in your savings account? I don't got nothing, but I got a phone. Y te quieres casar. If you were dating my daughter y tú me dijeras eso, I got this expensive phone, pero no tengo nada en savings, te diría, see you later, dude. I'm not giving you my daughter. Yo prefiero tener un flip phone y tener un cochinito ahí o an emergency fund. And I'd rather have some Skechers and have my $5,000, my 3 months of rent set aside. Sí, pero es que no han madurado. You're still about the looks. And it's okay to have the looks if you can afford it. If you can afford it, you better think of priorities before gustos. Okay? So proponte that you're going to manage your finances wisely. Okay? Para que seas de bendición. Algo muy sencillo, guys. Let's pray. Señor, help us and help them. A todos nos has dado. We all have. We all receive. Yo espero que esta clase, este tiempo juntos les haya dado motivación de querer administrar lo que nos has dado. Y no hay mejor manera, that I believe it on my heart, no hay mejor manera, no hay mejor decisión económica que invertir en el reino de Dios. La parábola que leímos al principio, cuando invertimos en el reino de Dios, tú multiplicas y lo regresas multiplicado. And I believe that principle. Dios, ayuda a estos jóvenes que they step up to the plate y que digan, I'm going to get behind God's kingdom and I'm going to push as hard as I can. And God will bless you for it. Señor, ayúdales por favor. Danos de tu gracia para hacerlo. En Cristo oramos. Amen.